Vamos a seguir adelante, hermanos, ahora compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Hoy vamos a ver, ya está por ahí, asnos, mantos y ramas en la entrada triunfal. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que vamos a exponer. Usa mi vida, Señor, para ser de bendición a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Que esta palabra venga a edificarnos y que tu nombre sea glorificado en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 21, 1 al 11, dice en el nombre de Jesús. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Ya oramos, así que pueden ocupar sus lugares, por favor. Una de las lecciones más importantes del episodio, este episodio bíblico de la entrada triunfal, o el Domingo de Ramos, como también se le conoce tradicionalmente, es que para alabar y honrar al Señor no se requieren grandes acciones, sino un corazón sincero. Amén. Con detalles muy sencillos, como un animal de carga, como unos mantos y una rama de árbol, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, le brindaron al Salvador uno de sus mejores días que quedó grabado en la historia. Vamos a considerar entonces los detalles. Este episodio de la vida de Cristo es tan importante que se incluye en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted va y checa los 4 evangelios, los 4 hablan de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces es muy importante. Es parte de la etapa final del ministerio de Cristo, días antes de su pasión, muerte y resurrección. Tradicionalmente hoy inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. Luego se le conoce como el lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de retiro, el jueves de intimidad, el viernes de crucifixión, sábado de sepulcro y domingo de resurrección. Bueno, esta es la parte de la etapa final del ministerio de Cristo. Fue un momento de mucha alegría, fue un momento de reposo antes de la tribulación. Vienen días muy duros para Jesús, pero este día, el día de Ramos o la entrada triunfal, es un momento de mucha alegría y de reposo. La narración de Mateo, esta que acabamos nosotros de leer, tiene la especialidad de apuntar al cumplimiento de las profecías mesiánicas en este acontecimiento llamado Domingo de Ramos o entrada triunfal. Jesús cumple las profecías mesiánicas en este día. Los elementos usados, los que ya dijimos ahorita en el título que ya dimos a conocer,
asnos, ¿qué más? Mantos y ramas. Los elementos usados en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cumplieron un propósito. No fueron tomados al azar. Su utilidad era profética. Y cada uno nos deja lecciones muy importantes para que aprendamos a honrar a nuestro Rey y Salvador. Amén. Entonces, a través del análisis de este pasaje del Evangelio de Mateo, consideraremos cada uno de los elementos usados en la entrada triunfal en Jerusalén, los cuales cumplieron un propósito por su utilidad profética. Y tomaremos entonces las lecciones importantes que cada uno nos deja para aprender a honrar a nuestro Rey Salvador. Amén. Entonces, ¿estamos listos para aprender las lecciones que nos dejan estos elementos? ¿Sí? Bueno, vámonos con el primero. Los asnos eran útiles para cargar a Jesús y cumplir la profecía. Ahí tenemos los versículos, algunos de los versículos que ya dimos lectura. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego, ¿qué dice ahí en rojo? Hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión que, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Estos asnos, la mamá y el burrito, Jesús los necesitaba. ¿Sí? Dice que le dijo a los discípulos, van a ir, los van a desatar y los van a traer. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita. Amén. El Señor necesitaba a estos burritos. Aquí se declara el señorío de Jesucristo. Él actúa como dueño, amo y señor de los animales. ¿Sí? Ahí vemos que los burritos, bueno, no eran de Jesús, tenían sus dueños. Pero Jesús es el dueño de todo, ¿verdad? De esos animales también Jesús es el Señor, es el dueño. Y así actúa Él, le dice a los discípulos, vayan. Y ahí van a estar el asno y el pollino, la mamá y el burrito, los desatan y me los traen. Y ahí Jesús está actuando como dueño y señor de los animales. Y también delega con autoridad a sus discípulos, porque les dice, vayan allá, van a hallar el asna atada, desatadlos y traédmelos. Y entonces está delegando una tarea con autoridad, ¿sí? Le dice, ustedes van a ir y me los van a traer. Ahí está la autoridad de nuestro Señor Jesús. De esta manera, con estos asnos que Jesús necesitaba, se iba a cumplir la profecía. Dice los versículos que leímos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El asna y su pollino, su burrito, eran parte de una visión que pronunció el profeta Zacarías casi 500 años antes. Zacarías estaba profetizando de esto que iba a pasar, ¿sí? De este acontecimiento. En ella anunciaba la venida del rey de Israel entrando en Sión, que es Jerusalén, y describía la forma en que llegaría el Salvador para que nadie se confundiera y todos lo reconocieran y lo recibieran. 500 años antes, Zacarías estaba profetizando de este acontecimiento y se estaba cumpliendo al pie de la letra. Por eso Jesús necesitaba esos asnos para cumplir la profecía que estaba dada hace más de 500 años antes.
Se trataba de una señal simple, de una señal sencilla. El rey Jesús vendría con sedumbre, sentado sobre un animal de carga, sobre un asno. Debían estar el asna y el pollino, el burrito, su hijo. Y solamente los ciegos no pudieron reconocerlo, los que no lo querían. Pero mucha gente sí entendió la señal. Mucha gente sí captó el mensaje. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén en ese burrito, la gente comenzó a clamar y la gente comenzó a gritar, hijo de David. Y le gritaban, Hosana, ahora te rogamos. Gracias, malitos, ser reconocido como Rey y Salvador. Hoy, hermanos y hermanas, nosotros celebramos este día y lo recibimos con honores. Le dedicamos nuestras alabanzas y lo proclamamos como nuestro Rey y Salvador. Amén. Él es el Rey y Salvador de nuestra vida. El Señor también contó con la disposición de los dueños de los asnos para que Jesús usara sus burritos. Dice el pasaje, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere así, si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Y fue obedecida la orden del Señor por los de la casa, quienes dejan que sus asnos sirvan a Jesús. No pusieron resistencia, decidieron honrar la autoridad de Jesús. ¿Sí? Llegaron ahí los discípulos y vieron al asna y al burrito, y como Jesús les había dado la orden de que vayan y los desataran y se los traigan, pues llegaron los discípulos, los comenzaron a desatar, y luego los dueños preguntaron, ¿para dónde llevan a estos animales? Y Jesús les dice, los discípulos le dicen, el Señor los necesita. Y nomás oyeron que dijeron que el Señor los necesitaba y no se opusieron, no hicieron resistencia. Llévenselos, si los necesita Jesús, llévenselos, que los use el maestro. Ellos deseaban honrar la autoridad del Rey. Así debemos ser nosotros, hermanos y hermanas. Todo lo que nosotros tenemos debe estar al servicio del Señor. Si Él quiere usar algo de lo nuestro, no debemos cuestionar, porque Él es el dueño, amo y Señor de nuestra vida y de nuestra casa. En Lucas, que es otro evangelio que habla de la entrada triunfal, dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. No pusieron resistencia. Nosotros, hermanos, debemos de tomar el ejemplo de estos dueños, de estos asnos que no pusieron resistencia. Si Jesús necesitaba algo de ellos, si Jesús necesitaba esos burritos, pues ahí están. Es un privilegio que el Señor quiera usar algo de lo que yo tengo. Y ahí están, llévenselos. Si el Señor lo necesita, que lo use. Nosotros debemos de poner a la disposición de nuestro Señor lo que Él quiera de nuestra vida, sin cuestionarlo, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey, porque Él es el dueño de todas las cosas, de toda nuestra vida. Si el Señor habla a nuestra vida, si el Señor nos llama, si el Señor quiere a alguien de nuestra familia, ahí está. Es para el Señor y va a ser un privilegio que el Señor use algo o alguien de los nuestros para la gloria suya, porque Él los necesita. Por ejemplo, para nosotros como padres, qué privilegio es, ¿verdad? Que el Señor ponga sus ojos en alguien de nuestros hijos y que el Señor los quiera usar. Que el Señor los necesite, gloria a Dios, ahí están, es un gran privilegio.
Para nosotros como padres es una bendición que el Señor haya puesto sus ojos en nuestros hijos. Ahora el Pepito estuvo predicando en la mañana en una iglesia en Puerto Arturo, ahorita está predicando en otra, esta semana predicará aquí también. Y entonces para nosotros es una bendición que Dios use algo de lo que es nuestro, ¿sí? Los hombres, aquellos personajes, aquellos dueños de aquellos asnos, para ellos fue un privilegio que Jesús haya tomado aquello para usarlo. Para nosotros, hermanos, no debemos cuestionar al Señor si algo quiere de nosotros, si algo quiere de nuestra vida, si algo quiere de nuestra pertenencia, si algo quiere de nuestra familia. Será un privilegio que el Señor lo use si lo necesita. Amén. Gloria al Señor. Pero también el Señor contó con discípulos obedientes que fueron y trajeron a los asnos. Dice el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Sí? Los discípulos enviados debían acudir al lugar. Jesús les dijo exactamente a dónde debían ir, a qué lugar. Van a ir a la aldea que está allí. Y dice, y luego les da todo detalles. Van a encontrar un asna que está amarrada. La van a desatar, está con su pollino y me los traen. O sea, les da detalles. ¿Sí? Por eso debían acudir al lugar y tomar el asna y el pollino. No debían dar explicaciones a nadie ni pedir permiso. Algo medio raro, ¿eh? Si el dueño o alguien de la casa cuestionaba, debían decir que el Señor lo ordenó y que lo necesitaba. Entonces, para los discípulos podría haber sido incómodo, ¿verdad? Que Jesús les dijo, van a ir y van a tomar el burrito y me los traen y no digan nada más, me los van a traer. Y bueno, pues pudo haber sido una situación media incómoda, pero ellos obedecieron. Porque Jesús les dijo, vayan, y dice el versículo que leímos, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había dicho. Entonces ellos fueron, ellos obedecieron sin oponer argumentos. Ellos fueron. Era algo raro, algo, y a lo mejor se estaban acá cuestionando y si me preguntan, por eso mismo Jesús les dice, y si les preguntan, ustedes van a decir que el Señor los necesita. ¿Sí? Pero ellos se fueron porque el Señor estaba dando la orden. ¿Sí? Entonces vemos aquí a unos discípulos obedientes. Y esa debe ser la actitud que el Señor espera de usted y de mí. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo espera de todos nosotros. Que siempre honremos a su autoridad y obedezcamos sus mandamientos. Amén. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Si nos da una orden, pues Él es el Señor, es el jefe, es el rey, es el dueño. Nosotros tenemos que honrar la autoridad de nuestro Señor y obedecer sus mandamientos. Amén. Entonces estas son las enseñanzas que nos dejan estos asnos. Estas lecciones que nos dan. Pero ahora vámonos a al otro elemento que son los mantos. Los mantos eran útiles para dar comodidad a Jesús. Dice el versículo 7. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los mantos, hermanos y hermanas, eran artículos muy importantes para las personas de aquellas regiones, ya que esos mantos les servían para cubrirse del calor. Aquellos lugares son lugares desérticos, un calorón bárbaro, más o menos como acá donde vivimos nosotros. ¿Qué usamos nosotros para cubrirnos? Cuando hace mucho calor, pues sombreros usan algunos sombrillas, ¿verdad? Para cubrirse, para que el sol no les queme. Bueno, allá en aquel tiempo, y todavía de repente se ven ahí entre las imágenes que pasan de aquellos lugares que usan los mantos.
porque los mantos les ayudaban a cubrirse del sol, que no los quemara. Les ayudaba a cubrirse del calor, del frío. ¿Por qué del frío? En lugares desérticos, en el día hace mucho calor, por eso necesitaban los mantos para cubrirse del sol, del calor. Pero en la noche, los lugares desérticos son fríos. Entonces, el manto en la noche les servía para cubrirse del frío que tenían. Y también los mantos les servían para cubrirse del polvo, porque se venían unos aironazos bárbaros en el desierto, como estos aironazos que se vinieron estos días, ¿verdad? Bueno, y necesitaban esos mantos para cubrirse. Por eso eran muy importantes para cada persona traer su manto, y siempre lo deberían de traer. ¿Sí? Entonces, así que todas las personas cargaban sus mantos. Como los que seguían al maestro era una gran multitud, debieron haber sido muchos mantos los que ofrecieron. Con esas prendas le brindaron honores a Jesucristo. Cada uno se desprendió de su manto para que sirviera para honrar al rey, al hijo de David. Lo más importante era rendir gloria a aquel que venía de parte de Dios como Salvador del mundo. Amén. Así es que esos mantos iban a servir para darle honra al Señor. El viaje en burro o el viaje en asno era muy incómodo. Los discípulos querían que Jesús se sintiera a gusto, que Jesús estuviera porque se pudiera. Entonces tomaron cada quien sus mantos y comenzaron a colocarlos arriba del asna, y de manera que quedó como un colchoncito, de manera que quedó como una montura, ¿sí? Y luego, ya que estaba bien acomodadito allí, se subieron al Señor sobre aquel asno, y entonces ya fue más confortable. Ya no estuvo tan pesado viajar en burro hasta Jerusalén, y así, si no tuviera esos mantos, pues hubiera sido muy incómodo para Jesús. Entonces, ellos se despojaron de esos mantos. Hay cosas que para nosotros son muy cómodas, como para los discípulos, esas cosas eran muy cómodas y eran muy importantes, pero Jesús está incómodo. Entonces ellos dan aquellos mantos para que Jesús estuviera cómodo. Hay cosas que para nosotros, hermanos, hacer, que nosotros nos tienen muy cómodos, ¿sí? Pero Jesús está incómodo. Y hay cosas que para nosotras son incómodas, pero para Jesús le produce comodidad. Entonces con nosotros tenemos que hacer que el Señor se sienta bien, que el Señor se sienta a gusto, que el Señor se sienta cómodo. Y esa es parte de la honra que nosotros debemos de darle al Señor. Era una muestra de cariño la que ellos estaban teniendo. Era una atención especial para el rey. Cada uno puso su manto y el Señor entró en gala, así con gala, a Jerusalén. Después, los días siguientes, vienen días de crítica, vienen días de oposición, vienen días de maltrato para el Señor Jesús. Pero estos discípulos y estos seguidores se encargaron de que ese día el Señor recibiera el honor que merecía el que cumplía las profecías como hijo de David. Ese día esos personajes con esos mantos que ellos pusieron hicieran que Jesús fuera cómodo y entrara a Jerusalén como rey, aunque después venía todo aquello que ya dijimos, las críticas, la oposición, el maltrato, pero ese día fue un día de alegría, un día de reposo para el Señor Jesús. Amén. Nosotros podemos hacer que el Dios nuestro, que el Señor Jesús se sienta cómodo con nosotros, que el Señor se sienta a gusto con
que nosotros le demos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. A los discípulos no les importó que sus mantos se arrojaran o estropearan cuando el Señor los necesitaba. Todo lo que querían ellos era brindarle un momento grato al Maestro. Era un gran honor ver al Señor cabalgar en ese asno, él sentado sobre las prendas de sus discípulos. Cuando iba Jesús en aquella asna, iba sentado arriba de esos mantos. Para los discípulos era un privilegio que sus mantos estaban sirviendo para darle comodidad al Maestro. Ellos se sentían privilegiados. Mira, esto está sirviéndole a mi Señor. Mi Señor va cómodo. Mi Rey va a gusto. Mi Rey está contento, está bien. Va en esos mantos que son de mi propiedad. Le sirvieron al Señor para estar a gusto. De ellos el espectáculo, orgullo cuando vieron que Jesús entraron al lado del Señor. Iban los discípulos allí al lado del Señor, el Señor en el asno y los discípulos a un lado, y contentos de que se iba cumpliendo. Eran parte de eso porque prestaron ahí sus mantos para que fuera Jesús sentado allí cómodo, ellos a pie y el Rey a su lado. Se cumplían las profecías y ellos formaron parte de esa gloria. Se portaron con lealtad, con espíritu de servicio y con amor genuino. Así debemos nosotros de comportarnos con nuestro Dios, ser leales a Él, tener ese espíritu de servicio. Lo que quiero es servir a mi Maestro. Lo que quiero es que mi Señor se sienta cómodo. Lo que quiero es que mi Jesús se sienta a gusto, y yo quiero demostrarle de esta manera el amor a mi Señor. Amén. Eso es entonces lo que nos enseña estos mantos, la comodidad de Jesús. Amén. Y nos vamos al último, que son las ramas, pero también aquí vamos a ver algo también de los mantos. Los mantos y las ramas eran útiles como camino de honra al Rey, nos dice el pasaje. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La alfombra de mantos y ramas es alfombra común en aquel tiempo para recibir a los reyes. Era como la alfombra que se usa ahora en la actualidad. Cuando va a llegar un rey, un príncipe, una princesa, alguien de la realeza, algún lugar, extienden la alfombra roja para que pase por aquel lugar aquella persona distinguida. Como cuando viene alguien a Palau, a estas regiones, que ha venido el gobernador o el presidente y andan pavimentando las calles. No lo pasan por las calles pedregudas donde haya baches, no, pavimenta la calle. ¿Y quién va a venir? Pues andan pavimentando, no, pues que va a venir algún jefe acá. Bueno, en aquel tiempo, bueno, en nuestro tiempo, la alfombra es lo que le ponían o le ponen a los reyes, a las personas importantes. En aquel tiempo eran los mantos y eran las ramas los que le ponían para hacer esa alfombra por donde iba a pasar el rey. La gente le rendía honores correspondientes a la realeza. Reconocían la realeza de Jesús, dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Era una aclamación grande. Imagínense un montón de gente que había en Jerusalén. Bastantes, y la gente gritando, una aclamación grande, una aclamación que lo proclamaba rey. Pero no cualquier gobernante,
sino el hijo de David era el que estaba entrando, aquel que cumplía las promesas mesiánicas, el rey de reyes, el señor de señores, era el que iba entrando por las puertas de Jerusalén. Así es que esa expresión era un clamor al enviado de Dios que tiene por destino regir al mundo bajo la soberanía del Creador en el reino de los cielos. Gloria a Dios, reconocían la realeza de Jesús. El título de David contiene esperanza, evoca bendición de Dios por las promesas hechas al hijo de Isaí. Isaí iba a venir, el rey David iba a nacer el Mesías. Se trata de un hombre que viene para acabar con la opresión, poner en orden el caos, someter a todo el mundo al dominio del Todopoderoso. Por eso las voces se levantaban con fervor, aclamando al Rey Jesús. Por eso la gente estaba así, gritando, porque venía aquel hombre que iba a acabar con la opresión, aquel que iba a poner fin o orden al caos que había. También reconocían que venía de parte de Dios. Dice el versículo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto lo dice también en el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Era como decir: tú eres el enviado de Dios para salvarnos. Era lo que le estaba diciendo la gente a Jesús. Tú eres el enviado de Dios para salvarnos. Tú eres la respuesta divina para nuestra condición. La gente, mis hermanos, percibía en Jesús a ese Mesías prometido y por eso lo aclamaban con bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo bendicen porque viene en el nombre del Señor. Representa a Dios y actúa en su nombre, en el nombre de Dios. Por eso es que se manifestaban en él todos los poderes del reino de los cielos. Por eso también lo obedecen las entidades demoníacas. Donde pasaba Jesús y había una persona endemoniada, Jesús con su palabra de autoridad echaba fuera a los demonios y las personas quedaban libres, amén, por el poder de nuestro Señor. Porque en él estaba bendito, dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque venía en el nombre del Señor. Y entonces demonio que se atravesaba, demonio que era echado fuera por el poder de Jesús. Huían ante su presencia. Por eso mismo las enfermedades y las muertes cumplen sus órdenes cuando le reprende, porque viene en el nombre del Señor. Ahí va Jesús y de repente se encuentra con un paralítico, se encuentra con un cojo, se encuentra con un sordo, se encuentra con un ciego, con mujeres enfermas, con mujeres afectadas por alguna enfermedad. Y llega Jesús y reprende la enfermedad y la enfermedad se va. ¿Por qué? Porque es el que viene en el nombre del Señor. Ahí está el que viene en el nombre del Señor. Toda la autoridad del Creador reposa sobre el bendito Hijo de David. Y es el que está con nosotros aquí en esta hora. Y es al que nosotros alabamos y adoramos y exaltamos con todo nuestro corazón. Pero también en esa entrada reconocían que Él era el Salvador. Hosana en las alturas, gritaba la gente.
La palabra hebrea Hosana significa salva ahora. El Salmo 118, 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. La expresión Hosana significa sálvanos ahora, te rogamos. Es un deseo lleno de fervor. Por eso gritaba la gente: Hosana. Por eso era un deseo lleno de urgencia. La gente le urgía que Jesús salvara. Era un grito de confianza en que ese que iba entrando era el Salvador. Hosana en las alturas, gritaba la gente. Sabemos que no eres un simple profeta, como dice la gente, o un maestro nada más, o un rey como los humanos, sino que eres el Salvador que procede del cielo. Te recibimos como Rey y Señor. Aquí está ese Rey y Señor, y Él también merece que nosotros le alabemos y exaltemos y gritemos y le adoremos con todo el ser, con toda nuestra alma. La gente que clama sabe que Cristo lo puede ayudar. Los que están ahí, toda esa muchedumbre de gente, sabe que el que va entrando los puede ayudar. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que estaban allí habían sido testigos del poder de Jesús. Ya lo habían visto operar milagros. Ya lo habían visto operar sanidades. Ya lo habían visto resucitar muertos. Al mismo Lázaro, que ya tenía días que ya olía mal. Pero llega Jesús, dice: Lázaro, ven fuera, y sale Lázaro vivo, porque ese es el Dios todopoderoso. Y ellos, muchos de ellos habían sido testigos de los grandes milagros de Jesús. Resucitaba a los muertos, echaba fuera a los demonios, conocían su poder y su autoridad para librar del mal a los oprimidos. Por eso claman desde el fondo de su corazón para que lo salve el Hijo de David. Hosana en las alturas, sálvanos, te rogamos. Nosotros igualmente hoy podemos clamar al Señor. Nosotros hoy podemos clamar a Jesucristo que nos salve. Hoy podemos rogarle que intervenga a nuestro favor. Le pedimos sanidad para nuestras enfermedades. ¿Cuántos están aquí que tienen alguna enfermedad? Hoy podemos clamarle a Él para que sane nuestras enfermedades. Hoy podemos pedirle auxilio contra las fuerzas del mal que nos oprimen. Hay quizás esta noche aquí en este lugar personas que se sienten oprimidas, pero hoy aquí está el Rey de Reyes, aquí está el Salvador, aquí está al que con nosotros podemos ir y clamarle, y Él nos quitará, nos auxiliará de las fuerzas que oprimen la vida de muchas personas. Él nos puede ayudar y nos puede dar la fuerza de voluntad para superar la depresión. Cualquier persona que venga deprimida, ansiosa, en estrés, hoy usted puede venir y pedirle al Señor que le ayude a superar ese problema en su vida. Y que el Señor venga y dé vida para seguir adelante en su camino. Amén. Eso queremos, eso necesitamos. Por eso podemos exclamar:
Hosana en las alturas, sálvanos, Señor. Te necesitamos, Jesús, ayúdanos. Y Él está con su oído atento a las oraciones de sus hijos. Reconocían que era el profeta de Nazaret. Dice el versículo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tenían toda la razón al aclamarlo como profeta, porque había, como el profeta que había de venir, porque después de más de 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, en que Israel había visto disminuida la profecía, no había profecía. Y de pronto aparece un hombre de Dios lleno de palabra poderosa y de señales maravillosas. Entonces el pueblo no dudó en considerar a Jesús como un gran profeta, porque su voz era profética, pues hablaba la palabra de Dios en el nombre de Dios. Por eso era su voz profética. Sus obras, las obras que él hacía, eran proféticas, pues permitían que los seres humanos experimentaran el poder y la bondad de Dios. Las acciones de Jesús eran proféticas también, pues apuntaban a cumplir la voluntad de Dios para establecer el reino de los cielos. Todo en Jesús era profético. Y esta entrada triunfal a Jerusalén era una profecía cumplida que marcaba el principio de la pasión de Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender las lecciones que nos dejan estos elementos. Y a manera de conclusión, nosotros celebramos en este día la memoria de la entrada del Mesías a nuestra vida. Y nos gozamos en el acierto de que lo recibimos como rey. Amén. Él es el rey de nuestra vida. Para nosotros hoy es un día de regocijo en la presencia del rey. Nos gozamos en el Señor. Nosotros celebramos este día, el momento en que entró Jesús a nuestra vida como Salvador, que nos alumbró con su luz divina y nos hizo adoradores de Dios. Para nosotros, hoy, este día es un día de regocijo en la presencia de nuestro Salvador. Le damos la gloria a nuestro Salvador. Nosotros celebramos hoy, en este día, en que Jesús entra a nuestra vida como Señor, como el jefe, y lo bendecimos con el alma por darnos el privilegio de conocerlo y de adorarlo. Hemos conocido al Rey precioso, al Señor, y es digno de ser adorado. Para nosotros, hoy es un día de alabanza en la presencia del Señor. Celebramos con gozo a nuestro Rey. Celebremos con gozo a nuestro Salvador. Celebremos con gozo al Señor y démosle completa alabanza y adoración a Dios por el gran Mesías que viene en su santo nombre para iluminarnos la vida. Hoy quizá muchos quisiéramos darle al Señor una alabanza de más valor para agradecerle tanta bondad. Entonces, vamos a venir al altar con ese corazón sincero y agradecido. Y digámosle que así como usó los elementos tan sencillos como un asno, como mantos, como ramos, así también use lo que de nosotros le pueda servir. Que el Señor tome de nosotros lo que le plazca para su honra y gloria. Amén.
Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar a este altar. Y esa va a ser nuestra oración al Señor. Toma de nosotros lo que tú necesitas, porque queremos honrarte y glorificarte. Y hoy podemos venir a este altar, a alabar al Señor, a darle gloria, a darle honra, como gritaban aquellas personas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquellos personajes fueron testigos del poder de Dios. Y ahora estaban ahí en Jerusalén. Iba entrando Jesús en ese asno. Iban poniendo sus ramas y sus mantos, los echaban al suelo para que Jesús fuera pasando montado en ese asno. Y la gente comenzaba a gritar, comenzaba a clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana